compañeros de Seminario Bíblico, en la tarde de hoy dando continuidad a las exposiciones que corresponden en este periodo. Nos ha correspondido a la doctora Amparo Mangones y a mi persona hablarles del trasfondo histórico de los evangelios sinópticos. Antes de eso, quiero explicar la metodología que utilizaremos para dar a conocer la información y la temática que hemos analizado para presentarles a ustedes en dos sentidos. Primero, que al utilizar la herramienta de aprendizaje, vamos a utilizar entonces un aprendizaje visual y un aprendizaje auditivo. Con ello quiero decir que se van a hacer dos exposiciones de los temas por separados, el del trasfondo histórico y político y el otro, el de evangelios no canónicos, sin embargo pasando un poquito por la idea de evangelios canónicos para poder entender dónde se encuentran las diferencias de cada uno. Ahora bien, antes de empezar a esta exposición, quiero decirles que todo el material también será puesto en el chat que nos corresponde. Por tanto, este tema ha sido un poco extenso, por así decirlo, y resumirlo para que podamos entender varios aspectos, pues ustedes se van a sorprender de pronto de la cantidad de diapositivas, pero creo que de manera general ya van a tener una idea más completa de lo que en esta materia nosotros queremos presentarles. Pido excusa por mi hermana Amparo, pues ya previamente se había dicho que tenía unos compromisos fuera de la ciudad. Para iniciar quiero leer el versículo de Mateo 4:23, porque vamos de todos modos a hacer un recorrido y este versículo engloba, por así decirlo, lo que tiene que ver un poco con lo que nosotros vamos a desarrollar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos Mateo 4:23 y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, los diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Con ello quiere decir que estamos en un contexto histórico, pero también en un contexto territorial y también estamos en un contexto político. Así que espero pues llenar un poco el conocimiento para que podamos ser invitados a seguir profundizando en el tema. El contexto histórico del Nuevo Testamento y de los evangelios sinópticos lo podemos entender la mayoría de libros del Nuevo Testamento que se escribieron durante la segunda parte del siglo I después de Cristo, y en ellos se refleja el medio histórico y cultural imperante en ese momento. El Nuevo Testamento surge entonces bajo la influencia de tres grandes culturas de la época: la judía, la griega y la romana. Por eso, sobre la cruz de Jesús aparece un letrero escrito en hebreo, en griego y en latín, como lo dice Juan 19, del 19 al 20. El Nuevo Testamento y el ambiente judío tienen que analizarse para poder conocer el factor cultural que es imposible comprender si no hacemos mención del complemento que para nosotros es conocer la cultura judaica. Esto es cierto porque gran parte de los personajes de la época del Nuevo Testamento son judíos. Jesús, sus discípulos y sus apóstoles y los creyentes de la iglesia,
Jesús habló en arameo, vivió en Galilea y Judea y murió en Jerusalén. 3 aspectos del ambiente judío que son importantes destacar aquí: el religioso, el social y el literario. El aspecto religioso, porque hay una estrecha relación entre la iglesia cristiana y el pueblo judío, sobre todo en lo que a la religión respecta. En el centro de la fe judía está la afirmación de que Dios es el único Señor. Dice Deuteronomio 6:4 y podemos decir entonces que sus leyes son sabias y dignas de obediencia, como dice el Salmo 78, del 5 al 8, y que a Él ha escogido un pueblo para sí mismo. Nada de esto entonces es ausente en la fe cristiana, en la relación que hay entre las escrituras del Antiguo Testamento y las que fueron dejadas por ciertos profetas que dejaron registrado el mensaje de Dios para su pueblo, siendo las escrituras de las antiguas iglesias también llevadas al precepto de Dios único. En este tema entonces se ven registradas muchas de las costumbres religiosas judías y se mencionan a los grupos judíos más influentes de la época. Podemos revisar Mateo 22 del 23 al 33, Hechos 23 del 6 al 9 y allí vamos a ver que están contenidas, por otra parte, la esperanza de la venida del Mesías, que significaba para los judíos el deseo de ver cumplida la justicia por la mano misma de Dios, de modo que las naciones e individuos que se oponían al pueblo judío recibirían su castigo y el pueblo escogido, los judíos, tendrían su recompensa. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque con la muerte y resurrección de Jesucristo, los primeros cristianos entendieron que la salvación prometida y el juicio mismo incluían a todos los seres humanos de todas las épocas, no solo a ellos. 3 aspectos de ese ambiente judío que son importantes destacar, así es el religioso, el social y el literario, viene contenido de la siguiente manera. El aspecto social. En la sociedad israelita de la época de Jesús había 3 clases de sociedades: una alta, una media y otra pobre. La clase alta se componía de las familias de los jefes políticos y religiosos, de los comerciantes solventes y terratenientes y de los recaudaderos de impuestos que se llamaron publicanos. La clase media contaba con los medianos y pequeños comerciantes, los artesanos, los sacerdotes y los maestros de la ley. Por último, la clase pobre, la más numerosa, y estaba formada por jornaleros o por aquellas personas que vivían del campo o que se dedicaban a otras actividades comerciales pequeñas, y por otros que también vivían al margen de la sociedad, como los mendigos, los leprosos, los paralíticos. Según las leyes, el lugar más bajo en la escala social para esta época lo ocupaban los esclavos, aunque su situación real dependía de la posición y carácter de sus amos. Los esclavos que no eran judíos rara vez recuperaban su libertad. En cambio, los esclavos israelitas podían recuperar su libertad en el año sabático. Por eso el sabático era muy importante para los fariseos y para toda la generación de esa época. La organización interna de los judíos, sus autoridades religiosas y políticas es de análisis también. Los judíos no formaban un grupo religioso y político unificado. Decimos religioso y político porque ambos aspectos estaban muy relacionados. En este sentido, los judíos se habían dividido en muchos grupos y en el Nuevo Testamento se mencionan varios de ellos. Pero por mencionarlos, en orden de importancia se encontraban los sacerdotes, que eran los conductores responsables como figura clave, muy mezclada con la política, pero que tenían que ver con la parte espiritual. Y es así como entonces nosotros vamos a encontrar una verdadera, una verdadera población que seguía a estos sacerdotes.
El sumo sacerdote generalmente obraba en el Sanedrín y tenía tanta trascendencia durante el juicio, y fue así que cuando se enfrentó Jesús al Sanedrín, ellos también como sacerdotes civiles también tenían la autoridad para opinar, porque a veces estos sacerdotes o pontífices también eran sacerdotes que ocupaban cargos de ancianos, ocupaban cargos en la nobleza civil, y algunos también practicaban ser maestros o doctores en la ley, que era un grupo que además de eso interpretaba la Biblia. Luego encontramos los fariseos, que era un grupo que dependía de una estricta disciplina y dependía a todo lo que Moisés había hecho, y representaba un grupo con más autoridad entre el pueblo. Era influyente y participaba en la dirección política. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, fue el grupo que predominó entre los judíos. Este grupo sostuvo la idea de la vida eterna, el libre albedrío y la providencia. Los fariseos formaban el partido más numeroso y de arraigo popular, con una mentalidad esencialmente religiosa, política. Eran instruidos y devotos cumplidores de la ley y de las normas culturales, ampliadas en una infinidad de prácticas que muchas veces ocultaban una profunda hipocresía que fue severamente denunciada por Jesús, ganándose así su oposición. Eran nacionalistas acérrimos, partidarios de la total independencia judía y por tanto enemigos declarados tanto de los romanos como del tributo al César, como de los reyes de la dinastía herodiana. Después de la destrucción de Jerusalén, ellos se centraron en las sinagogas, queriendo orientar al pueblo que se había dispersado. La organización interna de los judíos, sus autoridades religiosas y partidos políticos. Allí también vamos a encontrar los saduceos. En su mayoría venían de familias de sacerdotes aristocráticos. El grupo se asociaba con sacerdotes y con el Sanedrín o Tribunal Judicial de Israel. Ellos negaban la vida futura y la existencia de los ángeles y espíritus. También desaparecieron con la caída de Jerusalén, porque ellos constituían el partido de los sacerdotes y seglares aristocráticos y terratenientes, dueños del poder. Eran partidarios de un pacto conciliatorio con los romanos para evitar la insurrección y el desastre nacional, o que se presentaran desastres en las comunidades. Este objetivo, tras la destrucción de Israel, su influencia en el pueblo desapareció definitivamente. En el aspecto religioso eran igualmente liberales y poco propensos a los dogmas, aceptando solamente la ley escrita del Pentateuco. Entre otras cosas, negaban la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y demonios. Los herodianos, también es otro grupo, eran minoritarios, amigos y partidarios de la línea de Reyes y de la línea de Herodes, y opuestos a toda sublevación contra Roma. Es así que ellos no participaban abiertamente de las decisiones. Los esenios, que es otra clase política, no se mencionan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los historiadores y testigos de la época como Filón de Alejandría, Pablo, Josefo, Plinio, e incluso los primeros padres de la iglesia, Justino, Clemente de Alejandría, reconocieron su importancia. Cultivaban una vida comunitaria muy organizada, los bienes eran comunes y exigían el celibato, la rectitud moral, la modestia, los vestidos blancos. Creían en las doctrinas hebreas y en la necesidad de purificarse con persistencia, pero también tenían muchas creencias paganas: el determinismo universal, la adoración del sol como Dios y la reencarnación. Este grupo, como los dos anteriores, desapareció al luchar contra Roma. Ese era una especie de monjes, y que la conducción político-religiosa venía también de lo que habían heredado de los fariseos y seduceos. Entonces, encontramos que a pesar de que vivían en comunidad, estaban preparando el camino del Señor como el resto de Israel.
Ahora bien, existe otra clase política constituida por los celotes. Ellos eran fanáticos de la libertad y de una exagerada espera en los momentos culminantes de la vida y de la historia. Mencionaremos a un grupo importante por su influencia literaria, porque eran patriotas ardientes y muy nacionalistas, unidos en permanente lucha armada contra los romanos. Actuaban, por supuesto, en la clandestinidad en forma de guerrilla, hasta que después de varios levantamientos fallidos, desataron la guerra abierta a Roma en el año 66, logrando al principio importantes triunfos y apoderándose de Jerusalén. Entre esos tenemos Vespasiano y luego su hijo Tito, que reconquistaron toda Palestina hasta que tras un sitio de espera de varios meses caería Jerusalén y el templo sería incendiado. Hacia el año 130 el emperador Adriano decide la reconstrucción de la ciudad, edificando en ella un templo dedicado a Júpiter. Luego entonces los celotes, refugiados en las montañas, lanzan una segunda rebelión a la ciudad y es proclamado Mesías tras varias derrotas romanas de intervenir el mismo emperador en Jerusalén, y luego Jerusalén es reconquistada y su Mesías que ellos colocaron en ese momento, en ese año 134, fue muerto. Entonces Jerusalén fue declarado colonia romana. Se edifican numerosos templos paganos y se prohíbe el acceso de los judíos a la ciudad. Debemos recordar que los celotes eran muy fuertes sobre toda Galilea, por lo que podemos comprender la delicada situación de Jesús en un panorama político tan complejo y propensa a hacer guerras bajo la conducción de un tiempo en que ellos esperaban un Mesías distinto, ya que desde un comienzo el cristianismo se encuentra bajo el signo de la confusión entre una liberación política, religiosa y la liberación interior. Esta última liberación interior, digamos así, propiciada por Cristo, que no se inmiscuye en las opciones políticas de sus seguidores, pero que separa claramente a ambos terrenos. Todo esto explica por qué Jesús evitará el título de Mesías, prefiriendo hacerse llamar el Hijo del Hombre, ¿sí? Para no tener ese conflicto. Completando este panorama, debemos referirnos a estos tres grupos relacionados con el Evangelio, que son los maestros de la ley. Ellos enseñaban la religión y las tradiciones y explicaban las escrituras. En su mayoría eran laicos, enseñaban en el templo o en sinagogas. Ejercían mucha influencia por su piedad y erudición, hacían estrictas interpretaciones de la ley, creían en cierta libertad humana, pero limitada por la providencia, creían en la resurrección y en los ángeles, en la venida del Mesías y en la reunión final de todas las tribus de Israel. Su marcado carácter separatista los volvió presumidos y con eso disminuyeron su fuerza espiritual. Junto con los fariseos se opusieron fuerte y abiertamente a Jesús. Sus enseñanzas conservaron en la llamada literatura rabínica, escrita después del Nuevo Testamento. Como consecuencia de las invasiones de Mesopotamia y del desierto, practicaban una religión sincretista, que era una mezcla de judaísmo y de paganismo, con centro en el monte Gerizim. También ellos esperaban un Mesías distinto, ¿sí? Por ello, los judíos y los samaritanos se odiaban también mutuamente, lo que no era obstáculo para que Jesús y la iglesia primitiva los evangelizaran. A los demás que encontramos allí que se mencionan están los gentiles en el Evangelio, que se llamaban así a quienes no eran judíos de origen, por ser tales idólatras paganos. Ellos eran muchas veces despreciados y sin acceso alguno a la salvación. Pero debido a la propaganda judía, algunos de ellos se circuncidaban y practicaban el culto a Dios. Otros, sin circuncidarse, vivían algunas de las normas
culturales y morales del judaísmo, los temerosos de Dios. Los Hechos de los Apóstoles nos reseñan las alternativas del cristianismo en su apertura hacia estas categorías de pueblos no judíos, dando un paso adelante en la visión cerrada del judaísmo y de algunos cristianos, particularmente algunos que vivieron en Jerusalén, creando una situación política en el tiempo de Jesús que influyó en el comportamiento de los evangelios. El evangelio es un mensaje eminentemente histórico y relacionado con la historia de los hombres, pero en ellos se cuenta cómo vivió la historia el hombre alrededor de la influencia de Jesús. No podremos comprenderlo cabalmente si no situamos a Jesús en el contexto de esa política de su época, tal como lo hace Lucas en 3 del 1 al 2. La época que transcurre durante la vida de Jesús y el desarrollo del cristianismo primitivo es la más crítica y la más dramática del pueblo judío, coincidiendo con el final de la República Romana y la instauración del imperio. Palestina había caído en poder de los romanos en tiempos de Pompeyo, 65-63 años antes de Cristo, y fue declarada provincia romana en unidad con Siria bajo el mando de un legado. Pero los judíos, si bien subyugados militarmente, no aceptaban la dominación romana, cuyo signo era el pago del impuesto por medio de los recaudadores o publicanos, se originaba así una resistencia que degeneraría finalmente en una cruenta guerra o rebelión con un desastre final en el año 70. Como se crea una expectación de un Mesías liberador político, coincide con la presencia de Jesús, que se verá irremediablemente envuelto en un proceso religioso político que culmina en su crucifixión, acusado precisamente de sedicioso. Pero el panorama es más complejo aún. Hacia el año 37 a.C., Herodes el Grande, que era de Idumea, puso a Jesús en el ojo a través de que ya se mencionaba todas las obras que él hacía y que a veces despóticamente lo trataban. Si bien inicia con la reconstrucción del templo y se llevan a cabo grandes obras públicas, su reinado se caracterizaba por el odio y la humillación de los judíos. Al concebir que también Jesús hacía parte de ese pueblo, entonces trató de perseguir a Jesús hasta llevarlo frente al Sanedrín. Es así, entonces, que la situación política en el tiempo de Jesús, habla Lucas, que coincide con su nacimiento, con el censo ordenado por Herodes, que provocó oposición y levantamiento de los judíos. De todos modos, en la cronología de Lucas es bastante discutible. Antes de morir, Herodes reparte su extenso reino a sus hijos Arquelao, Antipas y Filipo. Y entonces viene una persecución mayor y viene una destrucción mayor. Y es así como se tiene que en ese análisis que se hace por esta época, suceden furiosos levantamientos judíos, provocados mucho por el inventario de los bienes del reino que fue ordenado por Roma. Los grupos más agresivos fundan una organización llamada Resistencia, que se conoce como los celotes, que ya hablé de ellos. E incluso muchos empezaron a sentir simpatía de los apóstoles. Sin embargo, Judea es declarada una provincia con Cesarea de que allí se iba a levantar varias sediciones por causa o por presencia de Jesús. Es así que en tiempo de Jesús, como procurador Poncio Pilato, conocemos estos pasajes, no se tenía ningún obstáculo de ir en contra de las personas. Y el mismo Lucas reseña en el año 29 que numerosos peregrinos fueron pasados a cuchillo en el templo durante una manifestación de protesta. Quiero decir entonces que hacia el año 28, y siendo ya emperador Tiberio, que estaba en el año 15, se inicia la predicación de Juan el Bautista, según datos precisos de Lucas.
Poco después Jesús ingresa en la vida pública. Mientras Juan es decapitado, Jesús es crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, que será destituido por Tiberio pocos años después. Ahora bien, todo este contexto político es analizado porque hay una determinación que recoge tanto el contexto religioso, tanto el contexto de la historia como el contexto político que se presentaba en ese momento. Para hablar un poco entonces de otro tema, lo vamos a determinar un poco en esto que se llama, digamos así, ¿quién ejerce el único mandato hasta la muerte natural en el año 34? En ese contexto nosotros tenemos que empiezan a levantarse varios de los grupos que ya hemos mencionado, tanto fariseos, tanto gentiles. Empieza a levantarse unos grupos que analizaron todos los acontecimientos que pasó con Jesús, y es allí entonces que la literatura cristiana, ante todo el Nuevo Testamento, se inspira en el Antiguo Testamento, pero también en el judaísmo contemporáneo. Esto es porque el Nuevo Testamento y los primeros cristianos se juntaron. En efecto, sin muchas veces importar la influencia griega, muchas palabras y mensajes y enseñanzas corresponden al espíritu hebreo. La enseñanza primero oral y en arameo luego se convirtió al griego, pero conservando su cualidad judía. Así en el Nuevo Testamento, entonces, si vamos a hablar de la literatura, vamos a encontrar la conservación de palabras como Abba, como Maranata, que en el cristiano primitivo se originó y que poco a poco fue distinguiéndose de esto para separarlo de todo. Podemos decir entonces que gracias a eso, los mensajes del Evangelio empezaron a quitar un poco ese requisito de ser judíos para poder ser cristianos. Y así muchas personas que no eran judías pudieron integrar la iglesia y contribuyeron también a la separación. Esa separación era de esperarse de todas formas, pues con Jesús viene una fe viva, la fe en Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios. Entonces esto existe porque su vida, muerte, resurrección, su presencia y actuación marcó ese acontecimiento como un acontecimiento totalmente nuevo. Es la nueva creación, como lo dice Marcos 1:27, Juan 13:34. Además, este nuevo acontecimiento se transmitió con formas literarias nuevas como los evangelios y con la transformación de formas tradicionales como la carta. El Nuevo Testamento y el ambiente griego, las grandes conquistas militares de Alejandro Magno hicieron que la cultura griega se difundiera por el occidente asiático, por el norte de África, por el sur de Europa y por la Roma misma. No es de extrañar entonces que para el siglo I después de Cristo el griego fuera el idioma de las personas cultas de la época e incluso la lengua más popular en muchas de las regiones de la zona. Esta difusión de la cultura griega es lo que se ha denominado helenismo, dado que el pueblo de Israel sufrió varias deportaciones masivas a lo largo de la historia. Era común encontrar comunidades judías fuera de Palestina. Esas comunidades constituyeron lo que se llama el judaísmo de la diáspora, es decir, de la dispersión. Aunque estas comunidades siguieron fieles a sus tradiciones religiosas, adoptaron el griego como idioma propio. Hoy se acepta después del año 70 después de Cristo que eran más los judíos de la diáspora que los que vivían en Israel. Fue así como en la comunidad judía de Alejandría se tradujeron al griego las escrituras israelitas. Las principales de estas traducciones es la versión de los 70 o Septuaginta, la cual se convirtió en el texto de uso común de los cristianos de habla griega. También en Jerusalén hubo un grupo de judíos cristianos que hablaban griego. En Hechos 6:1 lo manifiesta. Eso se hizo posible
gracias a la difusión del Evangelio en las comunidades de la diáspora y entre los paganos. El judío más notable entre la diáspora es sin duda Pablo de Tarso. Pablo fue el primero perseguidor de los cristianos y luego convertido ya al cristianismo fue seguidor y propagador celoso de Cristo entre los paganos. Sus viajes misioneros abarcaron la mayoría del mundo conocido hasta entonces y sus cartas constituyen una parte muy importante del Nuevo Testamento. Por todas estas razones no es extraño que el Nuevo Testamento se hubiese escrito en griego, aunque algunos manuscritos y tradiciones anteriores puedan sugerir que al inicio se escribieron en hebreo y en arameo. Sin embargo, lo cierto es que su redacción y textos definitivos se hicieron y se conservaron en griego. Ahora bien, existe para terminar un ambiente romano y ese ambiente romano estuvo determinado por un militar como Alejandro Magno en Asia en el año 333 a.C. Hicieron que la cultura griega se difundiera por el occidente asiático, es decir, por Europa y por Roma. Entonces tampoco es de extrañar que ese griego fuera el idioma de las personas cultas de la zona del mar Mediterráneo, incluso la lengua popular de las regiones. Esta difusión de la cultura griega es lo que se ha tenido como antecedente o precedente. ¿Por qué? Porque se reunieron personas que manejaron el idioma y que hicieron que el griego se dispersara por todas las regiones, digamos así, del mundo. Y esto llevó a que estos primeros escritos o papiros que se escribieron adoptaron el griego como idioma propio. Entonces, lo que en este ámbito romano podemos decir es que en Jerusalén había una fuerte incidencia de la cultura romana. Lo que podemos decir es que la comunidad judía de Alejandría trajeron el griego a las escrituras israelitas y que esas principales traducciones fueron las que sirvieron para que los evangelios tuviesen una escritura universal para ese momento histórico, ¿sí? Ahora bien, nosotros lo que podemos decir es que gracias a que era posible interpretar el griego, es donde se le da esa connotación distinta de decir que gracias a que pudieron, interpretar y que varios de los misioneros que también escribieron estas cartas podían hacer uso, digámoslo así, de ese idioma, le imprimiera como que eran fidedignos, ¿sí? Que podían ser fidedignos esos escritos. Entonces no es extraño que el Nuevo Testamento sí se hubiese escrito en griego, aunque algunos manuscritos y tradiciones anteriores puedan sugerir que se escribieron en hebreo o en arameo. Bueno, hasta aquí está contenido este aspecto histórico, político, religioso, literario, de cómo fue de pronto apuntándose a la escritura de los evangelios sinópticos, reconociendo, como ya se ha dicho, que esos evangelios sinópticos hacen referencia a Marcos, a Mateos y a Lucas. Entonces, aquí termina esta primera parte de la exposición. Les agradezco que si tienen alguna pregunta la podamos hacer al chat. Y como les digo, yo los invito a que miren los textos pues para poder tener la visión que traen mirar cómo fue naciendo de pronto las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, pero sabiendo qué influencias tenían ese tipo de situaciones en el tiempo de Jesús. Muchas gracias.